contra la costumbre incluso, ¿verdad? Porque es bien peligroso que nosotros nos podamos acostumbrar a lo bueno. Y realmente es tan delicado porque como nos pasa en lo natural muchas veces, ¿verdad? Que nos podemos acostumbrar a lo bueno al punto que ya no lo apreciamos o ya no lo valoramos. Allá en el mundo hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dicen, ¿verdad? Vemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, el caso de Sansón, que estaba acostumbrado a que el Espíritu de Dios viniera sobre él con poder, pero se acostumbró tanto al mover del Espíritu que no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se apartó de él, como que se hubiera vuelto insensible, ¿verdad? Yo recuerdo, y tal vez eso me va a ayudar a darme a entender, yo recuerdo la primera vez cuando yo escuché profetizar en la iglesia donde yo me congregaba. Al principio no se movía ese don espiritual. Por lo tanto, pues era algo totalmente desconocido. Seguramente lo leíamos en la palabra, pero no lo habíamos visto en acción. Y yo me recuerdo que en una oportunidad para una vigilia llegaron unos hermanos invitados, no eran de la congregación, y de repente uno de ellos estábamos adorando al Señor, un momento de oración después, y de repente alzó la voz, ¿verdad? Y con una palabra, ¿verdad? Pueblo mío, así dice el Señor. Y yo estaba impactado, pero tan impactado que yo decía, Dios habló, Dios habló, Dios habló, Dios nos habló, Dios nos dijo tal cosa. Y fue algo tan, sinceramente, tan maravilloso. Eh, Eso creo que me activó a mí precisamente en ese don tan hermoso. De ahí pues la experiencia, ¿verdad? Personal de ya no solamente oír una profecía en labios de otro, sino el poder profetizar, algo maravilloso. Sin embargo, cuando eso se vuelve común, cuando eso se vuelve cotidiano, por decirlo así, eh, ya no le prestamos la debida atención, porque es algo que se da todos los días. Eh, Pasa en lo natural, ¿verdad? Por ejemplo, con una comida deliciosa, exquisita, extravagante, que tal vez uno no la come tan seguido, ¿verdad? Que cada vez que la come se la disfruta, ¿verdad? Como decimos, hasta se chupa los dedos, ¿verdad? Pero si esa comida la tuviera todos los días, dejaría de ser tan apetecible, ¿verdad? Porque el gusto se acostumbraría tanto al sabor que ya no sería como extraordinario, ¿verdad? Hasta podría uno llegar a pensar, ya no la cocinaron igual, ya no es tan deliciosa como antes, ¿verdad? No, es la misma. Lo que pasa es que el paladar se acostumbró tanto, ¿verdad? Que ya no lo disfruta. Eso es peligroso cuando lo trasladamos a lo espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, a la escritura misma, que es la palabra de Dios, que es eterna, que es el pan que Dios nos da para alimentarnos espiritualmente, que de repente leamos un versículo que lo hemos oído 500 veces tal vez, ¿verdad? Y que ya no sintamos que provoca algo en el corazón. Tenemos que cuidarnos de eso. Y yo creo que el congregarnos se puede volver tan habitual, se puede volver hábito. Yo creo que sí debe ser un hábito, sí debe ser una buena costumbre, pero teniendo el debido cuidado de que en esa reunión pueda suceder algo, como que exista en nuestro corazón la expectativa espiritual de que algo diferente puede pasar en nuestra vida en una reunión. Bueno, yo quisiera hacer una oración después de este saludo. Es una bendición poder compartir, pues una semana después, ¿verdad? Tuvimos una santa cena la semana pasada, preciosa,
de oportunidad, de autoexamen, de evaluarnos, de ponernos a cuentas. Eh, y, y hoy pues tenemos la oportunidad de hablar siempre de la bendita palabra de nuestro Señor y queremos hacerlo, ¿verdad? Bien, poniéndonos delante del Señor para que Él envíe la porción, la palabra, que sea algo espiritual. Miren, necesitamos que esta sea una reunión espiritual. Eh, Cuando el apóstol Pablo dice, ¿verdad? ¿Qué hay pues cuando os reunís? Eso significa que tiene que haber algo cuando nos reunimos, ¿verdad? Y que esta oración que hagamos en este momento sea con ese propósito, ¿verdad? De decirle al Señor que ocurra algo en nosotros, ¿verdad? Esto de alguna manera pues ya es, si ustedes quieren, tal vez más personal, más individual, el que cada uno se exponga delante de Dios ante la bendita palabra del Señor, suplicándole al Señor que esa palabra provoque un cambio en nuestro corazón, que nos limpie, que nos transforme, que nos redarguya, que provoque algo en nosotros. Así que oremos y se lo vamos a pedir al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos que han apartado este momento, Señor, para congregarnos juntos. Permite que alcancemos, bendito Dios, la unidad en el Espíritu, Señor. Permítenos alcanzar una comunión que trascienda las fronteras, las distancias, Señor, que bote muros, paredes de división, separación, enemistad, que nos una en amor, tu Espíritu Santo, Señor, y que tu bendita palabra como rocío pueda descender sobre nosotros y tu bendita unción, ese aceite, shemen, ese perfume, Señor, descienda sobre cada uno de nosotros, Señor. Que tu presencia, tu amor, tu gracia, tu poder, tu unción, tu revelación no falten entre nosotros, Señor, que seamos edificados por medio de tu palabra, que seamos ministrados por medio de tu bendita palabra, Señor. Danos esa palabra viva y eficaz, esa palabra poderosa, esa palabra viviente, Señor, esa palabra creativa, Señor, esa palabra que vivifica, que restaura, que salva, que sana, que liberta, Señor, tu gloriosa palabra. La necesitamos, nos humillamos bajo tu mano poderosa, Señor. Pon sobre nosotros tu manto de cobertura en el nombre de Jesús, que este momento lo podamos aprovechar bien, Señor. Quita toda distracción de nuestra mente, corazón, todo afán, toda preocupación, aún el cansancio físico, el sueño, el hambre, Señor, factores naturales, pero también factores espirituales, como aves en los cielos que quieren robar lo que se siembra en el corazón. Reprendemos toda actividad del enemigo que quiere estorbar con interferencias, Señor bendito, o de cualquier manera, Señor, este momento sagrado, Señor, que podamos aprovechar que los minutos, Señor, que vamos a estar meditando en tu palabra, Señor, podamos conectar espíritu, alma y cuerpo con mente, Señor. Que nuestros oídos puedan estar atentos a oír tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, que tú nos hables y que podamos percibir la voz del Espíritu Santo, Señor. Discernir lo que para cada uno de nosotros tienes en este día, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Miren, realmente es bien importante orar antes de comenzar la palabra del Señor. Cuando nosotros comemos en lo natural, generalmente oramos, ¿verdad? Eh, y lo hacemos, pues, número uno, creo yo, porque hay acción de gracias, hay gratitud en nuestro corazón porque el Señor nos proveyó el alimento.
Sin embargo, también lo hacemos para poder descontaminar lo que vamos a consumir y que nada nos dañe en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y yo sí creo que el momento de oración previo a recibir un mensaje es bien importante porque se dan muchos factores en el momento de la siembra de la palabra. En la parábola del sembrador, la misma escritura deja ver que la semilla es la palabra de Dios. En esa parábola, la semilla es la palabra de Dios, es el esperma de Dios. Pero habla por lo menos ahí de tres cosas: aves en los cielos, espinos y piedras. Y esos tres son enemigos de la siembra, enemigos de la semilla, que impiden que la semilla dé fruto. Mire qué tremendo. Aves en los cielos que roban lo que se sembró. Y el Señor explicó que esas aves de los cielos representan al maligno. Entonces son espíritus inmundos enviados para estorbar el oír y el prestar atención. Y a veces, perdón que lo diga, no siempre. Ahí sí que debemos de cuidarnos de la generalización, ¿verdad? No siempre, porque a veces podemos tener un cansancio físico natural, ¿va? Pero a veces puede ser que no sea natural y que sí sea un estorbo espiritual, ¿verdad? Que el enemigo no quiera que nosotros oigamos el mensaje de Dios, ¿verdad? Y debemos discernir cuando, incluso hasta en lugar de orar, lo que tenemos que hacer es reprender y tomar autoridad en el nombre de Jesús para quitar los estorbos, ¿no? Pero ahí mismo, cuando habla, por ejemplo, de los espinos o de las espinas, el Señor explicó que eso representa el afán, preocupaciones y engaño a las riquezas. O sea, una mente preocupada puede estar tan afanada en situaciones que está viviendo, problemas que no ha podido resolver, problemas que tiene que enfrentar, y entonces su mente está más puesta en esa situación, en ese problema, que en oír y prestar atención a la palabra de Dios. Tremendo, ¿verdad? Y las piedras que impiden que la semilla, cuando se siembre, pueda tener una raíz profunda, ¿verdad? Y eso hace que sea de corta duración. Eh, y esas piedras hay que quitarlas del terreno, ¿verdad? Para poder sembrar. Bueno, al final todo eso son estorbos que impiden que la palabra llegue a nuestro corazón y que logre su propósito, que logre un objetivo en nosotros. Bueno, ya oramos por eso en el nombre de Jesús y deseo con todo mi corazón que seamos juntos edificados. Yo quisiera empezar un tema en esta oportunidad. No sé si dije bien, porque no sé si ya lo habíamos empezado y lo que vamos a hacer es continuarlo, pero quisiera abordarlo y tal vez para eso quisiera comenzar con una lectura bíblica en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 40. Eh, sí, yo se lo quiero leer en la Biblia Martín Nieto. Sí, a partir del versículo 29, del 29 al 31 del capítulo 40 de Isaías. Y se lo quiero leer en esta versión, aunque hay otras versiones que lo dicen igual, con un propósito específico, ¿verdad? Dice la escritura: Él, hablando del Señor, reanima al cansado y conforta al débil. En otras versiones dice acá, ¿verdad? Que Él le da fuerzas al cansado y al que ya no tiene fuerzas se las multiplica. Versículo 30 dice: ¿podrán los jóvenes cansarse y se fatigan o fatigarse? ¿Y podrán tambalearse los muchachos? Bueno, eso pasa, ¿verdad? Porque no por ser joven deja uno de cansarse, ¿verdad? Entonces, otras versiones dicen, ¿verdad? Los jóvenes flaquean y caen, los jóvenes se cansan, ¿verdad? Pero en el versículo 31, que es la parte en donde me quiero concentrar, dice: pero los que esperan al Señor. Y ese es el énfasis que quiero hacer en este momento. Pero los que esperan al Señor, y lo voy a repetir otra vez, pero los que esperan al Señor, miren lo que les pasa.
Número uno, renuevan sus fuerzas. Número dos, remontan el vuelo como águilas. Número tres, corren sin fatigarse. Y número cuatro, caminan sin cansarse. Bueno, entonces, yo realmente tal vez diría que la temática o el tema de esta temática sería los que esperan al Señor. Así le pondría yo. Realmente no se lo puse, no le puse el título, creo yo, a la presentación, pero, o tal vez sí, no me recuerdo, pero yo le pondría así, los que esperan al Señor. Los que esperan al Señor. Ahora, aquí definitivamente hace una diferencia entre los que le esperan y los que no lo esperan. Porque al principio habla del cansado, habla del débil, habla de los jóvenes que se cansan, que se fatigan, que tambalean, que tropiezan incluso. Y esa palabra, esa palabrita, pero hace una diferencia, ¿verdad? Dejando ver de que los que esperan al Señor van a vivir una experiencia distinta a los que no lo esperan. Y aquí por lo menos, como le decía, se mencionan cuatro cosas, que aquellos que están esperando al Señor van a estar renovando sus fuerzas, es decir, van a estar recibiendo nuevas fuerzas. Bueno, aquí ya nos podríamos detener porque si este fuera, por ejemplo, un examen que se debería de responder más que con palabras, con hechos. Porque mire, si uno pregunta de manera general cuántos esperan al Señor, tal vez de manera automática, tal vez todos responderíamos amén. Pero si la Biblia, y a ese punto es el que quiero llevar esta enseñanza, si la Biblia dice que los que esperan al Señor tienen ciertas características, nosotros tendríamos que revisar si nosotros tenemos esas características. Wow, eso es complicado. Eso es complicado. Es decir, mire, pues, vamos a ver. Según este pasaje que estamos leyendo, los que esperan al Señor renuevan sus fuerzas. Es decir, primero dice que los jóvenes se cansan, que los jóvenes flaquean, que los jóvenes tambalean. Ok, y que el Señor reanima al que está cansado, conforta al que está débil. Pero mire, pero los que esperan al Señor renuevan sus fuerzas. Corren sin fatigarse y caminan sin cansarse. Entonces aquí, si por ejemplo, si yo respondiera, yo sí espero al Señor, yo tendría que considerar estas cuatro cosas. Yo estoy renovando mis fuerzas, estoy remontando el vuelo como águila, estoy corriendo sin fatigarme, estoy caminando sin cansarme, o todo lo contrario, me fatigo, me canso, me debilito, porque prácticamente el tema que vamos a estar desarrollando con la ayuda del Señor, y no solamente hoy, sino que pues el tiempo que sea necesario, es que vamos a perfilar a los que están esperando al Señor. ¿Cómo son? ¿Cómo se comportan? ¿Qué virtudes tienen los que están esperando al Señor? Y si nosotros las tenemos, vamos a concluir diciendo, yo sí lo estoy esperando. Pero si carecemos de ellas, podría ser que no lo estemos esperando. Y esto es bien delicado. Y mire, tal vez le voy a poner un ejemplo, tal vez un poquito más complicado todavía. Vamos a ver, no me recuerdo exactamente dónde está la cita, pero lo vamos a buscar. Yo creo que este versículo lo hemos mencionado muchas veces y valdría la pena volverlo a analizar. Vamos a ver, Padre Santo, ayúdame. No, no, no es aquí. Vamos a ver. Es en la tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan, Padre Santo. No, tendría que ser aquí. Vamos a ver.
sí, es que estoy en una versión diferente, por eso es que no lo hallaba, perdón, hermanos. Voy a ir a la versión de las Américas. Aquí está. Vamos a ver. Creo que me quitó el texto. Es en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo, versículo 2 es particularmente. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Mire, qué lindo este pasaje, porque habla de lo que somos y de lo que llegaremos a ser. Somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces aquí habla de dos cosas. Bueno, habla de varias cosas. Número uno, que Él se va a manifestar. Cuando Él se manifieste van a pasar dos cosas. Vamos a ser semejantes a Él y le vamos a ver como Él es. Ok, pero ahora viene el apóstol Juan y en el siguiente versículo dice lo siguiente, versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Entonces mire qué interesante. Significa que si alguien tiene la esperanza de la manifestación del Señor, de ser semejante a Él y de verle como Él es, va a tener un fruto, va a tener una actitud, va a estar haciendo algo y es que se va a estar purificando. Entonces, es muy fácil que uno diga, yo tengo la esperanza de la venida del Señor Jesucristo. Yo tengo la esperanza de su manifestación. Yo tengo la esperanza de ser semejante a Él, de verle tal como Él es. Y no me estoy purificando. No tengo la esperanza. Entonces, a este punto es al que yo quiero llegar con la idea del Señor, y es que evaluemos. Aquí ya por lo menos estamos viendo dos cosas. Según Isaías 40:31, los que esperan al Señor renuevan fuerzas. Los que esperan al Señor remontan el vuelo como águilas. Los que esperan al Señor corren sin cansarse y caminan sin fatigarse. Entonces tienen características los que esperan al Señor. Según 1 Juan 3, capítulo 2 y 3, los que esperan al Señor se purifican. Entonces, es la misma palabra la que nos va a ir ayudando a entender si nosotros realmente estamos esperando al Señor y las cosas que el Señor nos prometió. Mire, tal vez le voy a leer, acá vamos a ver, tenía unos versículos, se los quiero mostrar. Solamente para que los consideremos. Vamos a ver. Aquí está. Por ejemplo, este de 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13. Dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Dios bendito. Es que mire, anteriormente el apóstol Pedro está hablando del día del Señor. Mire, voy a leer versículo 10 y 11. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Tremendo, ¿verdad? Porque es la destrucción con fuego. Por eso, ahora que nosotros miramos tantos incendios en diferentes naciones del mundo, deberíamos de considerar, ¿no?, la cercanía del día de Dios, porque el día del Señor vendrá con fuego intenso. Bueno, pero luego versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. Ok, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando,
esperando. Y fíjese qué tremendo, porque aquí dice, y apresurando la venida del día de Dios. Pero realmente no es la traducción más correcta, porque aquí lo que habla es de que nosotros nos apresuremos. Ok, pero entonces en el versículo 13 dice, pero según su promesa. O sea, nosotros no estamos esperando la destrucción, ni el fuego intenso, ni el día de Dios que vendrá como ladrón. No, no, no. Nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Ok, y otra vez vuelvo a la carga. Y si uno dice, hermano, ¿cuántos están esperando nuevos cielos y nueva tierra? Tal vez todos gritamos un amén fuerte, pero ahora dice en el versículo 14, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, ¿qué cosas? Cielos nuevos y tierra nueva. Procurad con diligencia. Parece que hay por ahí un micrófono encendido. Si lo pudiéramos apagar, por favor. Dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Ok, entonces, nuevamente, habla de qué clase de personas tenemos que ser, considerando que aquel día se acerca. Pero como nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, y eso es lo que nosotros esperamos según su promesa, debemos procurar con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha, e irreprensibles. Ok, voy a leer otro versículo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Padre Santo. Aquí está este. Mire pues, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces, mire, aquí está hablando de la transformación de nuestro cuerpo, de un estado de humillación a un estado de gloria. Ok, pero entonces dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero dice que nosotros estamos, según dice el apóstol Pablo, que estamos esperando ansiosamente a un Salvador. Ay, Dios bendito. Entonces aquí vendría una pregunta, porque yo dije que cualquiera podemos decir, yo lo estoy esperando, hermano. Pero como estamos perfilando al que lo espera, según el apóstol Pablo en este versículo, y ahorita le voy a leer otro paralelo a este, dice que es ansiosamente que esperamos a un Salvador. Y fíjense que en Hebreos, vamos a ver, lo tengo por aquí, en Hebreos el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Eh, Hebreos 9:28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Pues acuérdense, la temática es los que esperan al Señor. Los que esperan al Señor renuevan sus fuerzas. Los que esperan al Señor remontan el vuelo como águilas. Los que esperan al Señor corren sin cansarse y caminan sin fatigarse. Los que esperan al Señor se purifican a sí mismo. Los que están esperando nuevos cielos y nueva tierra tienen una conducta, una diligencia para ser hallados por el Señor, irreprensibles, sin mancha, en paz. Pero mire, los que esperan al Señor están ansiosos por su venida. Y vamos a ver si tengo por acá otro versículo más. Y ahorita vamos a entrar a la presentación y continuar con este pensamiento. Sí. Bueno,
Tal vez este lo vimos la vez pasada, pero pues es la palabra de Dios y no vamos a, no vamos a dejar de leerlo. Dice, versículo 35, Lucas 12, 35 y 36. Bueno, voy a leer de 37. ¿Están siempre preparados? A este te le estuvimos dando duro cuando estuve yo por allá. Y mantener las lámparas encendidas. Y sed semejantes a hombres que esperan. El tema es los que esperan al Señor. Sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir hallen velando, velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Ok, entonces aquí habla de los que esperan a su Señor. ¿Cómo lo esperan? Velando. ¿Cómo lo esperan? Con las lámparas encendidas. Entonces, ¿cómo se espera al Señor? ¿Cómo se espera al Señor? Y claro, ahorita vamos a ver tal vez algunos ejemplos de personas que estaban esperando algo y qué tremendo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la esperanza no avergüenza, que la esperanza no desilusiona, ¿verdad? Y vamos a ver, yo tengo por acá el ejemplo de un hombre, pero yo me quiero concentrar en uno que nos va a abrir una ventanita, una panorámica muy linda. Vamos a ver. Sí, aquí está. Vamos a ver. Marcos capítulo 15, versículo 42 dice, ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Bueno, de ahí ya dice lo que hizo. Lo voy a leer, versículo 46. Cuando le concedieron el cuerpo a este hombre llamado José, compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Ok, este era un hombre rico, tenía sus recursos, tenía prácticamente una sepultura nueva. Y se cumplió la profecía de Isaías 53 que dice, con los ricos fue en su sepultura. Pero este hombre le dio su sepultura al cuerpo de Jesús. Trató con delicadeza el cuerpo de Jesús. Y eso es una figura extraordinaria, porque el cuerpo físico de Cristo representa al cuerpo místico de Cristo, es decir, la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros debemos de tener un trato con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Interesante eso, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Y evitar golpear al cuerpo. Miren, le voy a poner un ejemplo con respecto a lo que le pasó a Moisés en el desierto. Cuando el Señor le dijo a Moisés que le hablara a la roca, qué tremendo, ¿verdad? Porque la primera vez que el Señor le dijo a Moisés que hiciera algo con la roca, el Señor le dijo que golpeara la roca para que brotara agua de la roca. Y entonces Moisés golpeó la roca y brotó agua de la roca. Pero la segunda vez ya no le dijo que la golpeara, sino que le dijo que le hablara a la roca para que brotara agua de la roca. Son dos tiempos diferentes. Lo lamentable fue que Moisés, la segunda vez, cuando había que hablarle a la roca, la golpeó. Esa fue la razón por la que Moisés no entró a la tierra de Canaán. Ok, ahora eso es una figura extraordinaria porque en 1 Corintios capítulo 10
dice que la roca era Cristo. La roca que lo seguía era Cristo. Ok, entonces la roca sí tenía que ser golpeada. Y eso habla precisamente del momento cuando Cristo fue herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por nosotros fue azotado, fue herido, fue vapuleado. Ok, entonces la roca, que es Cristo, tenía que ser golpeada para que de su costado brotara agua y brotara sangre. De ahí brotó la vida, de ahí brotó la salvación. Pero entonces cuando aparece nuevamente la roca y a Moisés le dicen que le hable, tremendo, porque entonces ahora esa roca ya no representa el cuerpo de Cristo físico, sino que representa el cuerpo de Cristo espiritual, que es la iglesia. Entonces, Cristo ya fue golpeado para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ya no sea golpeado. Entonces, ya hablo de esto porque este hombre, José de Arimatea, era un hombre que estaba esperando el reino de Dios. Entonces estamos hablando de los que esperan al Señor. Estaba esperando el reino de Dios. Y entonces su actitud hacia el cuerpo de Cristo fue cubrirlo con un lienzo de lino. Fue envolverlo, fue sepultarlo, fue cuidarlo. Entonces esto espiritualmente habla de que los que están esperando al Señor tienen un cuidado especial con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cubren con un lienzo de lino, es decir, cuidan del cuerpo de Cristo, no golpean al cuerpo de Cristo. Entonces, imagina usted, y es que esto es interesante, porque el Señor en una de las parábolas que habló acerca de su regreso, él, ay Dios mío, vamos a ver, yo no sé si lo voy a encontrar, hombre, pero tal vez sí, hombre, primero Dios, hombre. Vamos a ver, Lucas, creo que es capítulo 2. Si no es Lucas, ay Dios mío, vamos a ver. No, vamos a ver. Sí, ese es el que acabamos de leer ahorita. Ajá, vamos a ver. Ay, sí, este es. Mire, pues. Hechos 12, perdón, Lucas 12:42. Bueno, vamos a ver. Sí, mire, pues, estamos hablando de los que esperan al Señor y automáticamente los que no lo esperan. Porque así como los que lo están esperando tienen actitudes, tienen una conducta y los estamos perfilando, el que no lo espera también va a tener una conducta. Y entonces aquí lo vamos a ver reflejado en este momento. Dice, y el Señor dijo, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a quien su señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Vaya, mire pues, versículo 45. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tardará en venir. ¡Hala, Padre Santo! ¡Qué terrible! Porque, ¿y cuántos siervos del Señor estarán diciendo en este tiempo? El Señor tardará en venir. El Señor no viene todavía. Entonces ahora mire lo que hace, el que piensa así en su corazón, el que dice mi Señor tardará en venir. Para empezar, si él está diciendo mi Señor tardará en venir, significa que no lo está esperando. Pero si es siervo. Entonces miren, pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir, mire lo que va a hacer. Y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse.
El Señor de aquel siervo llegará un día. Mire, cuando Él no lo espera. Entonces este no lo está esperando a una hora que no sabe y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, estamos hablando cómo se comporta el que espera al Señor, pero también cómo se comporta el que no lo está esperando. Y por eso veíamos el caso de José de Arimatea, que esperaba el reino de Dios. Tuvo un trato especial con el cuerpo de Cristo. Y eso representa en lo espiritual aquel que está esperando el reino de Dios. Va a tener un trato especial para con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ¿cómo se responde la pregunta? ¿Quiénes están esperando al Señor? Con actitudes, con conducta, con acciones, con obras. Ay, Dios bendito, que Dios nos ayude. Mire, voy a tal vez a regresar un momentito para acá con ustedes, porque tal vez hay un punto que sí me gustaría tal vez explicar. Cuando hablamos de la venida del Señor, y seguramente esto en algunos momentos se los he enseñado antes, se los he mencionado, pero lo quiero hacer nuevamente. Dice Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. Ahí específicamente habla de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Que no seamos sacudidos de nuestra manera de pensar. Luego dice que no os turbéis ni por carta, ni por palabra, como si fuera nuestra, pues ya empieza a hablar acerca del día del Señor. Pero primero habla de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, haciendo el énfasis en que no cambiemos nuestra manera de pensar. Ahora, esto diríamos que era uno de los temores apostólicos. Los apóstoles, como Pablo, tienen temores. Por ejemplo, él decía, temo pues que así como la serpiente engañó a Eva en sus sentidos, vosotros también seáis desviados de la verdad. Había un temor. Sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y que entre vosotros se levantarán algunos que hablando cosas perversas arrastrarán a los discípulos detrás de sí. O sea, ya sabía él eso, y esos eran sus temores. Entonces ahora él tiene temor de que la iglesia sufra un cambio en su manera de pensar, pero en un sentido negativo, porque miren, nosotros sí debemos de sufrir cambios en nuestra manera de pensar en un sentido positivo. Eso es arrepentimiento, cambio en la manera de pensar. Pero este es el anti-arrepentimiento que tiene que ver con la apostasía, porque alguien que creía deja de creer. Yo no sé si fue aquí con ustedes que mencioné esto. Yo creo que sí fue con ustedes que lo hablamos. Y si no, pues lo voy a hablar con ustedes, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro habla de los burladores. Bueno, el apóstol Judas habla de los burladores. ¿Fue aquí o no fue aquí, Dios mío, con ustedes? Sí, sí, con ustedes que hablamos, ¿no? De que primero menciona Judas lo que los apóstoles nos recordaban, lo que los apóstoles nos decían con respecto a los burladores que habrían de venir. Y el apóstol Pedro, cuando habla de los burladores, específicamente habla de los burladores de la venida del Señor Jesucristo. Sí fue aquí con ustedes que platicamos de eso, ¿verdad? Bueno, de los burladores de la venida del Señor Jesucristo, que con su sarcasmo van a preguntar, ¿y dónde está la promesa de su venida?
Pero entonces mire qué interesante, porque ¿cómo llegó? Porque no estamos hablando de un impío, no estamos hablando de un inconverso, de un incrédulo, de una persona del mundo que se burla de nosotros. Perdón que lo diga de esta manera, pero eso no nos afecta de alguna manera. O que alguien que no cree en Cristo se burle de lo que nosotros creemos. ¿Qué problema? Si no le ha amanecido, no le han sido abiertos sus ojos espirituales. Pero estos de los que habla el apóstol Pedro y que también habla el apóstol Judas, estos, dice, son escollos ocultos, dice Judas. Son nubes sin agua, son estrellas errantes, son árboles otoñales dos veces cortados. Entonces, fíjese qué tremendo, ¿verdad? Son manantiales sin agua, habla de cinco cosas. El apóstol Judas, mire, se lo voy a leer mejor. Vamos a ver, pues. Es que es un tiempo bien peligroso en el que estamos, hermanos. Y una de las cosas que el enemigo va a tratar por todos los medios es que cambie nuestra manera de pensar con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Judas capítulo 1. Padre Santo. Mire, este capítulo no es tan grande y vale la pena tal vez leerlo. Lo voy a leer desde el 3 y vamos a ver hasta dónde logro llegar. Y después vamos a ir porque Judas hace referencia de lo que escribió Pedro. Entonces, cuando juntamos lo que dijo Judas y lo que dijo Pedro, es bien interesante. Vamos a ver, dice, amados, versículo 3, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres, esto es lo que Pablo decía, ¿no? Que iban a venir y se iban a infiltrar. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde hace mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Entre paréntesis, negar a nuestro Señor Jesucristo no necesariamente es algo verbal, no necesariamente dice que las personas van a decir que niegan al Señor Jesucristo, sino que lo que deja ver es que aquellos que convierten la gracia de Dios en libertinaje están negando al Señor Jesucristo. Es que negar la fe se puede negar de muchas maneras. Por ejemplo, cuando dice la Escritura que el que no provee para los suyos es peor que un infiel, dice, la fe negó. Entonces alguien no niega la fe diciendo algo, confesando algo, sino que con acciones deja de proveer a alguien para su casa y está negando la fe. Bueno, entonces dice que estos niegan a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Y yo tal vez debería de llevar en paralelo y tal vez lo voy a hacer para ir reforzando, porque Judas y Pedro es que es el mismo Espíritu Santo, definitivamente, ¿verdad? Pero entonces, mire, pues Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 2 versículo 1 comienza diciendo, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Eso es que lo que decía Pablo, ¿verdad? Entonces ya estoy metiendo Pablo, Judas y Pedro, ¿va? ¿Por qué? Porque Pablo decía, sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, pero entre vosotros se levantarán algunos que van a arrastrar discípulos. Entonces ahora Pedro explica que estos son falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando, por eso le decía el paralelo que hay entre Judas y Pedro, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Mire, esto es lo alarmante es esto, versículo 2. Muchos seguirán su sensualidad. Entonces no serán pocos. Perdón, hermano, no serán pocos los que van a seguir a los falsos maestros. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado.
y en su avaricia os explotarán. Entonces, ¿qué características van a tener avaricia? Amor al dinero. Os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Ok, esto es lo que dice Judas, el juicio de ellos, porque entonces ahora cuando regreso a Judas, vamos a ver Judas, aquí está, dice encubiertamente, vamos a ver dónde es donde dice esto. Ah, sí, dice en el versículo 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde hace mucho estaban marcados para esta condenación. Ok, entonces estos que se van a meter encubiertamente dentro de las iglesias, estos que se van a levantar, ay Dios bendito, son como aquellos espías pasivos porque fueron metidos, por ejemplo, en la realidad, en el mundo, en la Guerra Fría se da ese tema, ¿verdad? De que una nación puede plantar en otra nación espías que nacieron en esa nación, pero que nacieron para ese propósito, para que cuando sean adultos ya estar metidos dentro de la nación enemiga para causar un daño. Por eso la escritura dice, fíjese, pues cuando habla de la semilla, eh, también habla en una de las parábolas que las semillas son los hijos del reino, pero que también el enemigo tiene una semilla mala, que son los hijos del maligno, y que cuando los hombres duermen, el enemigo entró en su campo y plantó la mala semilla. ¡Ja! ¡Qué terrible, hermano! Pero entonces, continuando lo que dice el apóstol Judas acá, dice, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Bueno, aquí tal vez sí me voy a saltar algunos versículos. Eh, bueno, aquí va a mencionar a estos tipos. Mire, pues, dice, no obstante, de la misma manera, también estos hombres, estos libertinos, estos que se introducen, dice que soñando macían la carne, rechazan la autoridad. Entonces, es el perfil. Rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Aquí nuevamente, no es que necesariamente alcen su boca en contra de majestades angélicas. Lo que pasa es que cuando alguien está rechazando una autoridad aquí en la tierra, no se da cuenta que está blasfemando contra una majestad angelical. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ministro que es una autoridad de Dios, establecido por Dios, tiene una gloria angélica que lo cubre. Entonces, cuando una persona rechaza la autoridad de ese ministro, está blasfemando contra la majestad angélica que lo cubre al ministro. Impresionante. Bueno, versículo 10 dice, mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por esas cosas son ellos destruidos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Entonces aquí voy a regresar un poquito y después continúo. Voy rápido allá con el apóstol Pedro a buscar esta parte en donde vamos a ver. Aquí, vamos a leer el versículo 10. Creo que sí. Ajá, sí, sí. Bueno, voy a saltarme acá hasta el 10. Dice, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Otra vez, mire, desprecian la autoridad. Entonces, estas personas van a tener un conflicto contra la autoridad. Van a rechazar la autoridad, van a despreciar la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Entonces, cuando estos rechazan y desprecian la autoridad, están blasfemando. Eso lo dice Judas también, ¿verdad? Ok, entonces otra vez dice Pedro lo que dice Judas, pero estos como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad,
Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Entonces, no son ajenos a nosotros. Ok. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado a la avaricia, son hijos de maldición. Entonces, mire, a este versículo quería llegar que es paralelo a lo que acabamos de leer. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Ok, versículo 17, según Pedro dice, estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Ok, vuelvo otra vez acá con el apóstol Judas. Y entonces, ¿cómo los describe Judas? Ojo con esto. Versículo 12. Estos son, número uno, escollos ocultos en vuestros ágapes, en vuestras reuniones, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Ok, entonces esos son los escollos ocultos. Luego dice, son nubes sin agua, llevadas por los vientos. Número tres, son árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Versículo 13 dice, número cuatro, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Y número cinco, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Entonces, habla de cinco cosas. Si quieres lo leemos. Escollos ocultos, nubes sin aguas, árboles sin fruto, olas furiosas del mar y estrellas errantes. Los cinco antiministerios. Aquí están los antiapóstoles, antiprofetas, antievangelistas, antipastores y antimaestros. Ok, pero entonces vamos a llegar al punto que quiero mencionar de los burladores. Aquí vamos a ver. Ajá, aquí está. Pero vosotros, versículo 17, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones. Habrán burladores, habrán burladores, habrán burladores. Eso es lo que dice el apóstol Judas. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ok, pero entonces el apóstol Pedro habla de estos burladores. Y entonces el apóstol Pedro, acá en el capítulo 3 cuando habla del día del Señor, cuando estábamos leyendo hace un ratito de la destrucción que vendrá, aquí está, mire, te lo voy a leer desde el 1. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto. Mire, esto es interesante. Ante todo, sabed esto. Eso es importante que lo sepáis, que en los últimos días, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Qué terrible. Entonces, los burladores, perdón pues, pero los burladores lo van a hacer con un sarcasmo, con una pregunta, con una pregunta. ¿Dónde está la promesa de su venida?
Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo. Ok, entonces cuando el apóstol Pablo dice, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. ¿Por qué lo dice el apóstol Pablo? Porque él sabía que iban a venir falsos ministros, antiministros, a atacar la esperanza de la venida del Señor Jesucristo, buscando cambiar la manera de pensar de la gente. Pero entonces a mí me surgió una pregunta y es lo siguiente, como hay una involución, ¿sí? Y nadie cae de la noche a la mañana, ¿sí? Hay una involución progresiva. ¿Cómo llega alguien a convertirse en un volador de la venida del Señor? Entonces yo no sé si fue aquí, por eso le decía, va, porque me toca predicar en otros lugares también, pero estos en algún momento dejaron de creer en la venida del Señor. Es que mire, pues, como la escritura dice, ¿verdad? Eh, que en el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y también dice la escritura, creí por lo cual hablé. Entonces, y también dice la escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué significa esto? Que uno habla lo que uno cree. Entonces, cuando un ministro no habla de la venida del Señor, es porque no cree en la venida del Señor. Porque creí por lo cual hablé. En el corazón se cree y con la boca se confiesa. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces uno habla lo que uno cree. Pero entonces, si hay ministros en la actualidad que nunca hablan de la venida del Señor, es porque no creen en la venida del Señor. Ok, ellos no están en el nivel de burladores. Si usted quiere, están en un nivel de incredulidad con respecto a la venida del Señor. Y no solo, eso es solo por poner un ejemplo. Mire, pues, si alguien no habla de la llenura del Espíritu Santo, es que no cree en la llenura del Espíritu Santo. Y podría ser que no cree porque no conoce, porque ignora. Como cuando Pablo le preguntó a aquellos hombres, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, no, si nosotros nunca hemos oído acerca del Espíritu Santo. Porque el maestro que tenía no era un falso maestro, era un ministro genuino, pero con un conocimiento muy limitado, que dice la Biblia que él predicaba, pero su conocimiento llegaba hasta el bautismo de Juan. De ahí no pasaba, hasta ahí llegaba su conocimiento. Pero entonces está bien, hay algunos que por pura ignorancia, por falta de conocimiento, no hablan muchos temas. Ok, pero el tema es que hay algunos que creían y dejaron de creer. Qué terrible, ¿verdad? Que alguien sí llegó al conocimiento, sí llegó a creer y que le cambiaron su manera de pensar y entonces dejó de creer en lo que creía. Y entonces en un principio dejó de hablar ese tema porque lo dejó de creer, ¿sí? Pero lo terrible es de que si sigue la involución, ya no solamente va a dejar de creer, sino que puede empezar a atacar a los que siguen creyendo. Incluso dicen, sí, yo antes era como usted, ¿va? Yo antes creía en eso, ¿va? Pero ya no. Es que hubo alguien famoso, que en algún momento atacó y se burló de los que esperan al Señor, porque él dice que en su juventud, él desperdició su juventud y no fue a la universidad porque él oía a un ministro. Fíjese qué tremendo, ese ministro que él oía era el evangelista G. Ávila.
¿Se imagina usted que el ministerio del evangelista G. Ávila se llamaba Cristo viene? Y eso ya dice mucho, ¿ah? Si le puso ese nombre, es porque ese hombre de Dios, un hombre extraordinario que estuvo sobre la tierra, que durante muchos años le sirvió al Señor como evangelista, predicando, haciendo milagros y muchas cosas, G. Ávila. Su ministerio se llamaba Cristo viene. Entonces, indudablemente, si le puso ese nombre a su ministerio es porque él creía que Cristo viene. Entonces era un hombre que predicaba constantemente y constantemente decía, Cristo viene. Maranata, 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 Maranata. Y este, en su juventud, este que se burló de la venida del Señor, lo oía, lo admiraba, lo respetaba. Y entonces creyó, pero no canalizó correctamente. Entonces, cuando él dijo, Cristo viene, entonces dejó de hacer cosas aquí en la tierra. Según él, por estar esperando al Señor, no estudié en la universidad. Por estar esperando al Señor, dejé de hacer esto. No, pues el Señor no dijo eso. Si el Señor dice, mientras tanto que llego, ocúpate. Él no nos dice que, bueno, ya no hagan nada. Si me van a esperar, quédense esperándome, ya no trabajen, ya no estudien, ya no se casen. No, no, no. El Señor no nos pide eso. Nosotros podemos llevar una vida cotidiana de trabajo, de estudio, de preparación, de prosperar en la medida de lo posible, pero esperando al Señor, sirviendo, predicando, haciendo pero esperando al Señor. Pero entonces, como este hombre supuestamente fue decepcionado porque esperó 40 años al Señor y nunca vino, entonces, hoy por hoy, no le vamos a escuchar un mensaje que hable de la venida del Señor. Porque según él se equivocó en haber puesto una esperanza falsa. Qué tremendo eso, hermano. Pero entonces ahora lo tremendo es cuando ahora ya viene la burla, porque siendo un hombre famoso a nivel mundial, y le voy a decir el nombre para que tenga cuidado, se llama Dante Gebel, se ha burlado de la venida del Señor, se ha burlado de la Santa Cena, ¿sí? Pero ¿y cuántos seguidores tiene? No son pocos. Por eso dice, y muchos seguirán su sensualidad. Él ya no se llama pastor porque eso es muy corriente, muy común, muy religioso, muy tradicional, pero muchos lo siguen. Entonces es un evangelio emergente, ¿sí? Pero entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque mire, a nosotros lo que nos corresponde es esperar al Señor. Mire, yo le voy a decir algo. Nosotros no sabemos el día, no sabemos la hora, en qué momento el Señor va a venir. Él solo dijo, vengo pronto. Vengo pronto, vengo pronto, vengo de repente, vengo súbitamente, vengo en un momento, vengo de un momento a otro. Y yo sé que hay ministros que quizá pasaron toda su vida esperando al Señor y les tocó que dormir, pero se fueron de esta tierra como Abraham, saludando las promesas. Pero como durmieron, es que sabe que lo impresionante, que como ellos durmieron en Cristo, llenos de la esperanza de la venida del Señor, cuando suene la trompeta, porque la trompeta sonará, ellos van a despertar, ellos van a participar del arpazo, del arrebatamiento. Sí, durmieron, pero cuando el Señor aparezca, va a despertar a los que lo esperaban y los que cuando les tocó irse de esta dimensión terrenal, se fueron saludando la promesa. ¿Sí? Por ejemplo, el doctor Otoniel Ríos Paredes, que fue el ministro que engendró espiritualmente a nuestro apóstol Sergio Enríquez, predicaba la venida del Señor, durmió, 1998, ya hace 28 años, pero estuvo esperando al Señor.
Yo he visto el recorrido del ministerio de mi padre espiritual. Bueno, yo he estado con él casi 33 años y su mensaje incesante de la venida del Señor. Yo no sé si él va a estar de pie cuando el Señor aparezca en las nubes o va a tener que dormir, pero va a dormir con la esperanza de que el Señor viene, habiendo predicado fielmente de que el Señor viene. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir esperándolo. Podría ser que seamos del grupo de los vivientes, que hayamos permanecido y que estemos vivos cuando Él aparezca. O de los que durmieron y que van a despertar cuando suene la trompeta. Pero de todas maneras, esperémoslo. Entonces, hacia ahí es a donde quiero yo llevar esta temática con el Señor, ver, analizar a los que están esperando al Señor, cómo esperarlo. Pero el tiempo se acabó de esta noche, ¿verdad? Definitivamente. Y lo vamos a seguir considerando con la ayuda del Señor la próxima semana. Si el Señor no ha venido. Porque lo vamos a seguir esperando hoy, mañana, pasado mañana. Es que mire, hermano, cuando vino la primera vez, cuando vino la primera vez, hubo gente que lo estaba esperando. Eso a mí me emociona mucho porque cuando venga la segunda vez, va a haber gente esperándolo. Temo, por lo que acabo de leer en la escritura, que van a ser pocos. No vas, toda la iglesia no lo va a estar esperando. Mucha iglesia va a caer en el desánimo de ya no esperarlo. Van a creer la burla de los que les van a decir, ¿dónde está la promesa? Pero mire, ¿sabe qué terrible? Quitarle la esperanza de la venida del Señor a la iglesia es quitarle la diligencia, su deseo de santificarse, de guardarse, volverlos terrenales. Bueno, es peligroso. Eso nos tocó vivir. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes, como dijo Judas, que podamos contender ardientemente por esta fe, es decir, por lo que hemos creído. Que Dios nos ayude. Bueno, vamos a terminar haciendo una oración. No sé si hay alguna petición especial, algún alguien de aniversario, de cumpleaños. Si no, pues oremos para que el Señor nos ayude a mantener viva la esperanza, hermanos. Viva la esperanza del retorno del Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por habernos puesto en un ministerio, Señor, en una misión en donde se habla constantemente de tu pronta venida, Señor, de esa promesa vigente, Señor. Ayúdanos a mantener la fe encendida, pero también la esperanza, Señor, con respecto a tu promesa, Señor. Que por nada del mundo, Señor, caigamos en la trampa, Señor, del enemigo, del engaño. Que hagamos oídos sordos a la burla, Señor, de aquellos que se burlan de tu venida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que seamos como aquellos siervos que esperan a su Señor y que están velando con sus lámparas encendidas, Señor. Que tengamos diligencia, Señor, y que nuestra esperanza se renueve todos los días, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que ese anhelo que ansiosamente, Señor bendito, estemos todos los días esperando por ti, Señor. Yo bendigo a tu iglesia, Señor, te pido que los guardes, Señor, del engaño,
del error, de la blasfemia, de la herejía, de la apostasía, de la seducción. Señor, líbrales en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, despierta su corazón a buscarte, a amarte con todas sus fuerzas, con todo su corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor bendito. Y que cuando tú vengas, nos encuentres haciendo así, para que seamos bienaventurados, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, mis hermanas y hermanos que están a medianoche ya. Ya es hora de dormir, que sé que mañana toca el servicio presencial, así que Señor renueve sus fuerzas. Acuérdense, los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. En el nombre de Jesús, que fuerzas de Dios, esas que no escasean, ¿verdad? Que no te canses, que no te canses en el nombre de Jesús. Así que Dios los bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Hasta pronto. Que Dios le bendiga, Padre. Bendiciones, Padre. Amén, amén, Gracias, Escuchar Padre. la gracias. En el palabra nombre de leyendo Jesús. Gloria a bendiciones, Dios, aleluya. está Bendito predicando. Dios, Que el Señor nos siga bendito usando y Dios. bendiciendo, Padre. Está preparando el camino Amén. en el nombre de Jesús. Gracias. Recibo esas bendiciones en el nombre de Jesús. Hasta pronto. Hermanos,